Elecciones en Uruguay y también la reelección en Brasil. Bueno, ¿por cuál empezamos? Porque creo que la reelección en Brasil me da la sensación que ya tenés un candidato. Bueno, las últimas encuestas dicen que aparentemente ganaría Dilma Rousseff con el 52% de los votos. Recordemos, en balotaje pasan los dos candidatos con más votos en la primera vuelta, solamente los dos candidatos. El que saque 50% más uno de los votos es el ganador. Las encuestas le dan a Aécio Neves el segundo alrededor de 48-49%. Es una elección cabeza a cabeza. Y las encuestadoras han fallado muchísimo en la primera vuelta. Sí. Muchísimo. Claro, daban a Silva como Marina Silva como segunda y terminó a 13 puntos del segundo, muy lejos. Entonces, no habría que descartar también un error de las encuestadoras. Lo que es innegable es que es una elección muy reñida, como nunca hubo una segunda vuelta en Brasil tan pareja. Y hace una semana decíamos que se iban a tirar con todo con la cabeza, por campaña sucia, acusaciones de todo tipo. Bueno, fue así. Desde Lula da Silva diciendo que Aécio Neves era un nene de papá, que tenían conciencia como los nazis, porque Cardoso y Aécio Neves fueron muy despectivos con respecto a los votantes nordestinos del PT, ¿no? El nordeste es el sector más, la región más pobre de Brasil. Y después de la primera vuelta, Enrique Cardoso, expresidente, dijo que el nordeste era donde más votos había sacado el PT y es el lugar donde más pobres y más gente menos informada hay. Entonces dijo, votan al PT no porque sean pobres, sino porque no están informados. Bastante despectivo. Por una falta de desinformación. Exactamente, si estuvieran bien informados votarían a ese. Bueno. Y bueno, Lula da Silva dijo que eso era como los nazis, bueno, como fuerte, pasa acá también, ¿no? Se tiran con cualquier cosa por la cabeza. En la campaña suya todo vale. En el primer debate presidencial después de la primera vuelta, Dilma Rousseff sufrió una descompensación, también en pleno debate, porque fue todo muy fuerte el tema de las acusaciones de corrupción en Petrobras. Pero bueno, va a haber un super domingo por lo de Brasil, que nos indica que hay un balotaje, digamos que como que la hegemonía de los partidos dominantes no está tan afirmada como hace 4 años atrás o 5 años atrás. Claro. Y en Uruguay pasa algo muy similar. Después de 10 años de gobierno del Frente Amplio, primer gobierno de Tabaré Vázquez, segundo gobierno de Pepe Mujica, en Uruguay no hay posibilidad de reelección. El domingo tenemos elecciones presidenciales. Lidera las encuestas Tabaré Vázquez, 43% de los votos, 42-43%, y segundo está el hijo de papá, que es el hijo de un expresidente, Luis Lacalle Pou, y tercero está el hijo de otro presidente bastante nefasto en la historia uruguaya, que es Bordaberry, que es el presidente de una dictadura, que después terminó en dictadura. Pero bueno, todo indicaría que Tabaré Vázquez no va a ganar en primera vuelta y van a ir a balotaje. Y también el escenario está bastante parejo. La segunda vuelta sería recién a finales de noviembre. Pero lo que pasa el domingo en Brasil va a marcar a toda la región, como dijimos hace una semana, ¿no? Y pensando en Argentina, tampoco sería descabellado pensar en un escenario de balotaje. Nosotros nunca tuvimos la experiencia de balotaje, jamás hubo. La única posibilidad que estuvimos cerca pero lejos, fue cuando ganó Menem en la primera vuelta en 2003. Que iba con Kirchner. Exactamente. Y Menem se bajó porque sabía que perdía por todo. Eso fue lo más cerca que estuvimos en un balotaje, lo más cerca. Hablaste de la región, hablaste de Sudamérica, de una potencia como es Brasil, de lo que va a pasar con Uruguay y de lo que puede llegar a pasar el próximo año aquí en Argentina. ¿A qué se debe el balotaje? ¿Por qué se llega al balotaje hoy en día con todos estos temas que estamos tratando y que nos preocupan muchísimo? Pero ¿por qué los políticos llegan al balotaje? Bueno, en parte por los sistemas electorales, ¿no?, de estas regiones. Son sistemas presidencialistas. En la Argentina no existía el balotaje hasta la reforma constitucional del 94. Se hizo una reforma con una condición bastante particular para ganar en primera vuelta. Claro, ¿no? Era ese 45, que llegue el 45, que una diferencia de 10 puntos o menos de 10 puntos, es una cláusula bastante específica. En general, en todos los países medianamente serios, el balotaje es si un candidato en primera vuelta saca el 50% más uno de los votos, bueno, gana. En Argentina tienes que sacar el 45%. Claro. Bueno, es ridículo, pero es así. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? En parte porque dije antes, el desgaste de 10, 8 años, 11 años de
gobiernos de un mismo signo político. Claro. El poder desgasta, el poder corrompe muchas veces, y estamos por ahí dando vuelta a un ciclo político de cierto signo, ¿no? Y lo que pasa en Brasil va a ser muy importante en lo que puede llegar a pasar después, ¿no? Este indicador de ¿es realmente el inicio de un cambio de ciclo o no? Sí, por lo menos que lleguen a balotaje. Desaparecen las grandes mayorías que caracterizaron los triunfos del Frente Amplio, del PT en Brasil, y otros en la región, ¿no? Que ganaban cómodamente. Ahora se han achicado la brecha con los partidos más de centro, ¿no? Sí, ojo, centro de derecha. Una cosa que quería decir, Dilma Rousseff también ganó en segunda vuelta la primera vez. Sí. Pero la diferencia fue muy amplia, Sí. con 65% de los votos en la segunda vuelta. Esta vez sería más complicado el panorama. Y en el caso de Uruguay, el Frente Amplio muchas veces confiaba que el voto de los exiliados, el voto de los uruguayos que se fueron en los años de plomo o los años de crisis económica, y que son en su mayoría votantes frente amplistas, iba a incidir en la balanza para que ganara el Frente Amplio. Eso fue clave, por ejemplo, en la primera elección. Sí. La ganó Tabaré Vázquez, el voto buquebús, como llaman ellos, Sí. fue clave. Fueron muchos de Mar del Plata a votar, muchos residentes uruguayos marplatenses. Pero eso fue un importante indicador de que había un cambio histórico. Era la primera vez que la izquierda podía gobernar Uruguay y ganó, y la gente se movilizó para eso. Ahora ya vamos de 10 años de gobierno de izquierda en Uruguay, que a muchos los defraudó, ¿no? Porque fueron mucho más las expectativas que las realidades de ese cambio político. Y por lo que estuve leyendo antes de venir, el voto buquebús no incidiría tanto, ¿no? En su mayoría son votantes frente amplistas, Sí. pero primero van a ir mucho menos que antes, que no es una elección decisiva como fue la del 2005, o la del Pepe Mujica, un personaje muy carismático, sino que ya un presidente que estuvo y que para muchos frente amplistas los defraudó. En cierto punto, Tabaré es una figura que logra consensos, pero para algunos frente amplistas no es una figura de su agrado. Ajá. Por ciertas posturas, sobre todo el tema del aborto, que ha sido aprobado por el Parlamento, y después él como médico vetó esa ley, y un sector del partido del Frente Amplio estuvo muy en desacuerdo con eso. Sí, y todo eso le pudo haber jugado en contra en este último tiempo por su personalidad, por sus polémicas declaraciones respecto a Pepe Mujica. Mujica es un personaje. Es un personaje, es como el viejo de la tribu, Claro. el viejo Vizcacha, es un sabio. Es un sabio que muchas veces le saltan los tapones y dice cosas que no hay que y después decir. se arrepiente, pide disculpas, como lo ha hecho, ¿no? También. Los argentinos somos víctimas del off the record de los presidentes uruguayos, ¿no? Recordemos el anterior. Sí, le había pasado a Sanguinetti, me acuerdo, que los argentinos son todos chorros. A Valle, sí. Todos chorros del primero al último. Sí. No dejó ningún bache. Y Mujica criticó a la presidenta argentina. Sí, muy duro también. No se salvó ni uno. Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces con Pepe Mujica? Esta personalidad, este personaje que va a estar expuesto en estas elecciones uruguayas, pero que no deja de ser un personaje y siempre dio que hablar. O sea, va a seguir en política, pero es candidato a senador. Claro, va a seguir vinculado. Y seguramente va a ser electo senador. Ajá. Va a seguir, no se va a retirar de la política. Ajá. Hay mucha gente que lo sigue apoyando, ¿no? A pesar de sus que termina dichos. su gobierno con mucha adhesión popular. Claro. El hecho de que no haya reelección en Uruguay, para mí, es un indicador de cierta madurez política. En general, cuando los presidentes tienen la segunda chance, empiezan a hacer cosas que no harían si supieran que solamente tienen 4 años o 5 años. Exacto. Es todo debatible. En ciencia política hay gente que está a favor y otra en contra de las reelecciones, pero en algunos países con las tradiciones medias de perpetuarse en el poder, yo creo que no haya reelección es un buen indicador. ¿Y las ciencias políticas qué indican? ¿Que siempre es mejor gobernar 4 años y no ser reelecto? Claro, ahí tenés una biblioteca que dice eso y otra que dice lo contrario. Claro. Así que no hay una postura fija sobre Perfecto. Eso. Bueno, Rafa, agradecerte como siempre y nos reencontramos la próxima semana para saber qué es lo que pasa con las elecciones en Uruguay y esta reelección en Brasil. Muchas gracias. Rafael Briano con todo el ámbito internacional, todo lo que sucede en Uruguay, lo que está sucediendo y lo que va a pasar en Uruguay y en Brasil, aquí en Mañana Mejor. Nosotros nos despedimos porque llegamos al final del programa. Bueno, juega Boca, no sé cómo lo ves con Capiatá. Acá Rafael Briano junto a nuestro operador Jonathan Canjiano, hincha de Boca. No tocamos tema deporte, pero como ayer jugó River, jugó Estudiantes por Copa Sudamericana,
¿Cómo lo ves? Yo no voy a hacer como Echeverría, decir que sería un desastre, una catástrofe. Una catástrofe perder con Capiatá. Pero sería muy triste. Creo que hay que hablar después de jugar, ¿no? Yo no diría nada, pero sería muy triste llegar a perder con un equipo que recién empieza, hace 6 años. Que tiene nombre de comida paraguaya, ¿no? Sí, No, no, exactamente. Sí, algo así. No, estamos cayendo en la misma Echeverría. Exactamente, guarda porque los resultados se ven en la cancha. Le pasó al Marplatense y fue criticado en las redes sociales. A la final va a ir Bayern Múnich y el Real Madrid si siguen así en la Champions League. Partidazo en los días de ayer. Bueno, nos despedimos. Gracias, José. Como siempre, un placer. Gracias, Rafa, y gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Jonathan Canjiano en la puesta en el aire, la gran producción de Ángela Romero Guerrero desde Málaga, España, hasta la Argentina, Mar del Plata.